Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a hacer unos palitos de calabacín con frutos secos horneados. Para hacerlo vamos a necesitar un calabacín y utilizaremos también semillas y frutos secos a nuestra elección. Yo voy a utilizar avellanas tostadas, semillas de girasol, pistachos y pipas de calabaza. Y los sazonaremos con levadura de cerveza, sal, orégano, cebolla en polvo, ajo en polvo y pimienta blanca. Empezamos por triturar los frutos secos y las semillas. Ya lo tenemos. Pelamos el calabacín. Una vez pelado lo cortamos en bastoncitos. Cortamos primero longitudinalmente. Bastoncitos yo creo que como de 1 centímetro de grosor. Una cosita así. Sí, 1 centímetro por 1 centímetro más o menos. Así, que queden gorditos. Para que queden luego jugosos por dentro. A ver, aquí hay un poquitín más. Ahí, así. Y ahora vamos a condimentarlos. Le ponemos un poco de sal. Le ponemos la levadura, un poco de cebolla en polvo, un poco de ajo, un poco de pimienta. Todo esto un poquitín a ojo y en función de vuestros gustos. Y el orégano. Igual también queda muy bien con albahaca. Yo hoy me apetecía probarlo con orégano, así que eso es ir probando, cada día hacerlo de una manera diferente. También, a propósito de esto, yo le he puesto ajo en polvo y cebolla en polvo, pero bueno, podéis ir improvisando y añadiéndole los condimentos que más os gusten y consiguiendo así recetas diferentes cada vez que lo hagáis. Bueno, lo vamos a mezclar todo bien con las manazas, que quede todo bien impregnado. Ponemos los bastoncitos de calabacín en los frutos secos que hemos triturado. Los ponemos así todos a la vez, porque la primera vez que lo hice fue de uno en uno, como cuando lo rebozaba en harina. Y, uff, madre mía. Los primeros muy bien, pero los últimos era imposible rebozarlos. Se habían humedecido las semillas y ya aquello era inmanejable. Así que esto va así. Y ahora simplemente lo meneamos hasta que quede todo bien. Todas las semillas bien pegaditas al calabacín. Ponemos una bandeja apta para horno con un poco de papel de hornear y lo pincelamos con aceite. Este va a ser todo el aceite que vaya a llevar nuestra receta, así que ya veis que va a ser muy ligerita. Y vamos poniendo los bastoncitos en la bandeja de horno.
Los frutos secos tienen que quedar molidos un poco más gruesos que la harina, no tan finito como una harina, un poquitín más gordo, pero que no sea demasiado gordo porque si no, no se adhieren al calabacín. Y ahora nos los llevamos al horno a 190 grados con calor arriba y abajo durante unos 10 o 15 minutos. Ya han pasado los 15 minutos y ya los tenemos listos. Y este es el resultado. Veganízate. Una receta muy ligera porque ya veis que apenas lleva aceite ni nada, pero que está deliciosa. El contraste de la textura y del sabor de los frutos secos, saladitos y crujientes, con lo que es el palito de calabacín que queda más tiernito, es una combinación que queda riquísima, queda espectacular. La guarnición perfecta para acompañar nuestros platos favoritos. Los ingredientes de esta receta, como siempre, abajo en la cajita de descripción, donde también encontraréis todos los enlaces a mis redes sociales. Si te gusta el contenido de mi canal y quieres ayudarme a poder seguir compartiendo muchísimas más recetas, puedes hacerlo a través de mi perfil de Tipeee. Os dejaré abajo el enlace a mi perfil y a través del cual podéis invitarme a un zumo, por ejemplo. Y también me ayudéis mucho dándole likes a mis vídeos, suscribiéndoos y compartiéndolo con todo el mundo. Y además, para que no se os pase ninguna de mis recetas, que están muy ricas, no es porque yo lo diga, pero lo están, le podéis dar también a la campanita para que cada semana os avise con cada nuevo vídeo que suba. Muchísimas gracias un día más por estar ahí al otro lado y visitarme, y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!